Yo voy a dictar la clase de materiales dentales. La primera clase de hoy va a ser de yesos, los yesos que podemos utilizar como protesitas dentales en el laboratorio. Para empezar, los yesos dentales son del reino mineral, son no biológicos, inorgánicos. Son de material cerámico que luego pasa por un proceso en hornos porque se saca de la naturaleza con muchas impurezas. Los hornos lo que hacen es quitarle la molécula de agua, que se llama sulfato de calcio hidratado, la cual hace que después al comercio lleguen en forma de polvo, en bolsas puede ser de plástico o de aluminio, para una mejor conservación. Tenemos variedades de yeso dentales, tenemos taller, piedra y densita. El yeso taller es el yeso tipo 2 o París. Viene en color blanco, también que es el más antiguo y más tradicional, pero ahora viene el yeso taller amarillo, que seguramente es el que conocen. Es este color, es un amarillo pálido, que es un poco de mejor calidad que el blanco. Tenemos el yeso piedra, que también se denomina yeso tipo 3, que es, el color tradicional es el verde, es este, ¿sí? Que es el que seguramente tienen ustedes. Pero también hay azul, y también hay un yeso piedra que es extra duro, o se llama de ortodoncia también, yeso de ortodoncia, que es de color blanco, que es una mezcla entre yeso piedra y yeso taller. Tenemos el yeso densita, que es el yeso densita extra duro, es el que tiene más fuerza, el más puro, por así decirlo. Se denomina tipo 4 y tipo 5. El yeso densita color rosa es conocido como el tipo 4, que es este que tengo acá. No sé si se puede observar bien en la cámara el color. Y tenemos el yeso densita color amarillo, que capaz es el que tienen ustedes. Este es un poco más fuerte el amarillo que el del taller, ¿sí? El yeso taller es un poco más pálido, este es un poco más fuerte el color. Ese sería el yeso densita amarillo, pero tipo 5. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las propiedades físicas de los yesos. Para hablar de propiedades físicas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a ver lo que es la proporción del yeso con respecto al volumen de agua que vamos a utilizar para poder armarlo. En el manual lo van a tener un poco más detallado. Yo lo que quiero dejarles en claro es esto. El yeso densita siempre va a llevar menos volumen de agua que el yeso taller y el yeso piedra. El yeso densita es un yeso más puro que el resto, el cual es menos poroso. En cambio el yeso taller es más poroso y va a llevar más agua. Por eso ahora vamos a hablar de lo que son las propiedades físicas en cuanto a que las características de los cristales o varillas del yeso, y también respecto a los espacios que hay entre las intercristales y las intervarillas, ¿sí? Bueno, recién estábamos hablando de los espacios de intervarillas, intercristales. Los espacios intercristales o intervarillas acumulan el agua que nosotros le colocamos al yeso cuando lo estamos preparando. Cuando el yeso absorbe esta agua, luego comienza a liberarla cuando se está fraguando. Cuando el yeso nuestro está fraguando, comienza a evaporarse el agua y empiezan a quedar por dentro los espacios, intervarillas o intercristales, los cuales le dan la porosidad a cada tipo de yeso. Yo les había explicado que el yeso densita es un yeso extra duro, lo cual es un yeso que posee menos varillas y tiene menos poros, ¿sí? Una vez que se fragua. En cambio, el yeso taller es uno de los yesos más débiles que tenemos
y que está menos procesado, por eso la calidad que tiene, cuando ya fragúa y se retira todo el agua que le colocamos, queda muy poroso por dentro, entonces es más fácil que se quiebre o se desgaste, ¿sí? Son las propiedades físicas cuando hablamos de varillas e intervarillas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de las propiedades mecánicas de los yesos. Vamos a empezar con la resistencia a la comprensión, que es la presión que se ejerce sobre el modelo de yeso. Puede ser sobre lo que sería la superficie o en toda la totalidad del modelo. Vamos a poner como ejemplo el yeso densita, que es uno de los más fuertes, con mejor dureza que tenemos. Cuando realizamos, por ejemplo, este yeso, lo que hace es soportar la fuerza comprensiva que nosotros realizamos cuando colocamos los casquetes. En este caso es de acrílico, pero puede ser de metal, en los pilares de troquel, ¿sí? En esto. Nosotros, como referencia, sabemos que estos pilares son la copia de los pilares que el odontólogo talló en el diente de la persona, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar un yeso que sea duro y fuerte. ¿Para qué? Para que cada vez que ejerzamos la presión de colocarlo, no se quiebre, no se parta y tampoco se modifique el ángulo. Después tenemos la resistencia a la tracción, que son las fuerzas que se alejan de nuestro modelo. Vamos a poner de vuelta de ejemplo el modelo de yeso densita. Y el mismo ejemplo también es cuando colocamos un casquete o una corona y luego la sacamos. Esta sería la fuerza que se aleja. Necesitamos que nuestro modelo tenga esa resistencia de tracción para que también al sacarlo no se rompa, no se quiebre y tampoco se modifique el ángulo del pilar. Ahora vamos a hablar de la propiedad mecánica resistencia a la abrasión, que es la resistencia que debe tener nuestro yeso al desgaste. ¿Sí? Vamos a poner como ejemplo, cuando trabajamos con cera, puede ser un encerado de una parcial acrílica, de una prótesis completa o por ejemplo cromo. Nosotros cuando querramos retirar cera, necesitamos que nuestro yeso tenga resistencia a la abrasión para que no modifiquemos ni desgastemos al quitar la cera, nuestro modelo, ¿sí? Esa sería la resistencia a la abrasión, o sea, al desgaste. Bueno, ahora vamos a hablar de la dureza, ¿sí? La propiedad mecánica esta, que es dureza, es la capacidad de los yesos de resistir en su superficie cargas que actúan sobre los mismos, ¿sí? Un científico alemán realizó una clasificación de materiales dentales estableciendo una escala del 1 al 10. Estableció que el material dental con menor dureza empezaba desde el 1 hasta el mayor, con mayor dureza, sería un número 10. Se establece que el material con menor dureza es cuando es capaz de ser rayado, por así decirlo, por otro material con mayor dureza. En este caso, los yesos dentales que utilizamos están en el puesto número 2 de esta escala, por lo tanto son materiales débiles y de menor dureza que el resto de la escala que este científico creó. Por último, tenemos a estabilidad dimensional, que es la resistencia a los cambios de temperatura.
con respecto a las expansiones que puede llegar a tener el yeso. Es muy poco el volumen. Por ejemplo, el yeso densita posee un cambio dimensional de 0,1%, mientras que el yeso taller tiene un 0,2%, lo cual indica que no afecta al uso para trabajo de prótesis, ¿sí? Bueno, vamos a ver el uso que le damos a cada yeso. Vamos a empezar con el yeso taller. El yeso taller, que ya habíamos hablado, era uno de los yesos más débiles que teníamos, con más porosidad. Nos sirve para la confección de modelos o de archivo o de vitrina, los cuales no vamos a utilizar para trabajar sobre ellos, ¿no? Para la etapa de muflado, cuando les toque muflar más adelante, se utiliza yeso taller y yeso piedra para el muflado, ¿sí? Para los montajes de los oclusores, cuando nos toque enfilar, se utiliza el yeso taller para luego poder retirar el modelo sin romperlo. Utilizamos el yeso taller para colocarlo dentro del oclusor. También en el agregado de dientes artificiales de acrílico en prótesis parciales y en el agregado de los ganchos o retenedores en las prótesis parciales acrílicas, ¿sí? Esto también lo van a aprender cuando les toque lo que es reparación de PPR, prótesis parcial removible acrílica. Bueno, ahora vamos a hablar del uso del yeso piedra. El yeso piedra lo usamos para mucho también. La confección de los modelos dentales para prótesis completa acrílica y prótesis parcial removible acrílica. Para la etapa de muflado, para la elaboración de los modelos dentales para ortodoncia removible, aparatología fija, ortodóntica, para la aparatología pediátrica fija y removible. Para los modelos, la elaboración de los modelos para la prótesis removible de cromo cobalto. Y para la compostura de prótesis removibles en el agregado de los ganchos y de los retenedores, ¿sí? Bueno, el uso de yeso densita. El uso del yeso densita lo utilizamos cuando vamos a hacer la elaboración de modelos para prótesis fija, como por ejemplo pernos, coronas, puentes, para la confección de implantes y estructuras para sobredentaduras, para la elaboración de los modelos para la inyección en poliamidas flex, o sea, para las prótesis flexibles. Usamos un compresor para esto, entonces debemos utilizar un modelo de yeso que sea bien fuerte y resistente. Por eso usamos yeso densita. Y también en algunos casos podemos reemplazar el yeso piedra por el yeso densita en el uso, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Espero que les haya gustado y más que nada hayan entendido. En caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta o alguna parte del video que no hayan comprendido, que quizás yo no haya explicado como debía, me lo hagan saber, así volvemos a explicarlo. Y bueno, nos vemos en el próximo video de materiales dentales.